Bueno, entonces esta es la sustentación de nuestro proyecto aplicado final para la materia de Excel para los negocios. El título del proyecto es Indicadores de situación de las mujeres en el mundo. Nosotros nos basamos en una tabla de datos de indicadores de UNICEF y nuestro objetivo es analizar cómo ha cambiado y cómo se encuentran las mujeres en diversos países. Este proyecto lo realizamos Sofía Camargo, Daniela Rodríguez y Cristian Rojas. Entonces lo primero que hay que mostrar es cómo un índice que realizamos en el cual se ve como todo lo que hay a lo largo del trabajo y pues en cada punto hay como una imagen que te lleva, es un hipervínculo que te lleva a donde tú quieras ir. Entonces, pues primero tenemos una base de datos, que es la base de datos tal cual la encontramos. Luego tenemos la base de datos ya una vez la convertimos en tabla. Entonces tenemos una columna de países y territorios, una columna de esperanzas de vida, mujeres con respecto al porcentaje de hombres en 2003, una columna de tasa de alfabetización femenina, mujeres con respecto al porcentaje de hombres en 2000, una columna de tasas brutas de escolarización en primaria, mujeres versus hombres de 1998 a 2002, una columna de tasas brutas de escolarización en secundaria, una columna de prevalencia de anticonceptivos de 1997 a 2003, una columna de tasa de cobertura de atención prenatal, una columna de tasa de mortalidad derivada de la maternidad registrada de 1985 a 2002, una columna de tasa de la mortalidad derivada registrada en 2000, una columna de riesgo de mortalidad de la madre en su vida, una columna de muertes anuales en 5 años de miles en 1903, una columna de esperanza de vida al nacer en 2003 y de ahí comenzamos a hacer funciones lógicas, pero antes de eso, entonces lo que nosotros hicimos fue que aplicamos un formato condicional, esto con el fin de saber en cuáles países había mayor esperanza de vida de mujeres con respecto al porcentaje de hombres en 2003. Entonces, si dan cuenta, hay muy poquitos que son verdes, que son los que tienen el mayor porcentaje. Luego hay muchos en amarillo, algunos cuantos en naranja y luego otros en rojo. Ahora, lo que les hablaba de las funciones lógicas, nosotros básicamente traducimos como todos estos datos a ciertas funciones lógicas, que es el estado de índice de mortalidad, que por ejemplo esta función la hicimos al decir que si la tasa de mortalidad de 1985 a 2002 es mayor que la 2000, entonces el estado de índice de mortalidad es ascendiente, si no es decreciente. Y también hicimos una función lógica de mayor porcentaje de mujeres inscritas en educación y una de gravedad con respecto a la tasa de mortalidad y una para ver en qué hemisferio se encontraba cada país. Entonces, aquí tenemos como una hoja de Excel en la cual están todas las funciones explicadas de manera más detallada. Entonces, esta ya la expliqué. La otra que tenemos es que si las tasas brutas de escolarización en primaria, mujeres versus hombres de 1998 a 2002 son mayores a las tasas brutas de escolarización en secundaria, mujeres versus hombres de 1998 a 2002 se representan como secundaria en el mayor porcentaje de mujeres inscritas en educación, de lo contrario serán de primaria. Luego tenemos que otra función de sí, que es que si la tasa de la mortalidad derivada de la mortalidad registrada de 2000 es mayor a 1000, entonces la gravedad con respecto a la tasa de mortalidad es crítica. Si es mayor a 100 es aceptable, si es menor a 100 es buena. Y la última función lógica que aplicamos fue que si la esperanza de vida al nacer en años en 2003 es mayor a 80, tiene una descripción de esperanza de vida al nacer años en 2003 alta. Si es mayor a 65 es considerada normal y si es menor a 65 es baja. Y también utilizamos una función de buscar B, para lo cual tenemos como esta tabla en la que están los continentes y los hemisferios. Y así realizamos esta función de buscar B para pues saber los países en qué continentes se encontraban. También lo que hicimos fue realizar una macro de buscar B que está en una hoja aparte que ya se los voy a mostrar más adelante y una que es de formato que pues ya está aplicada, que es que la tabla se vea tal cual está, con la parte de arriba azul y toda la letra igual. Entonces esas fueron las funciones lógicas. Luego lo que hicimos fue que aplicamos funciones estadísticas. Entonces básicamente por columna nosotros sacamos un mínimo, un máximo y un promedio. Entonces, digamos, la esperanza de vida de mujeres con respecto al porcentaje de hombres en 2003, el país que tuvo pues la más bajita fue de 96, mientras que el máximo fue de 130 y el promedio 107,11. Y así lo hicimos con todos los datos. Entonces podemos ver cómo las tasas de mortalidad derivada de la maternidad registrada en 1985-2002, el mínimo fue de 0 y el máximo de 1800 y luego sacamos un promedio por cada uno. Entonces aquí se ve
como ya también vamos traduciendo los datos, a que se pueda como leer más fácil la información de la tabla inicial. Luego tenemos una macro de registro que es para que la persona que esté utilizando este proyecto pues básicamente pueda meter un nuevo país o si quiere puede meter un país que ya está, pero entonces con datos más actualizados. Entonces, por ejemplo, si la persona va a meter a Perú y ya investigó y sabe que la tasa de alfabetización femenina con respecto al porcentaje de hombres en 2000 es de el 79%, entonces llena la información y se pone acá registro y si vamos a la base de datos, pues vemos que ya se registra. Entonces, luego lo que hacemos es que tenemos un filtro avanzado. Entonces, básicamente, ¿qué es este filtro avanzado? Es que este filtro avanzado es que todos, para que no busques como en todos los países si estás buscando algo en específico, entonces simplemente utilices el filtro y pues veas la información que necesitas. Entonces, digamos, nosotros queremos países que tengan descripción de esperanza de vida al nacer en años que sea baja. En 2003 y nosotros queremos saber cuáles fueron estos países, entonces aquí ponemos baja y le damos filtro avanzado y solamente nos van a aparecer los países que son bajas. Entonces aquí ya vemos que los países que tuvieron bajas fueron Afganistán, Alemania, Angola, Bangladesh, Benín, Bután, Bolivia, Botswana, entre otros, pero es más fácil poder analizar la información desde acá. Y igual podemos ver que de los países que tuvieron bajas, solamente aproximadamente tres tuvieron altos niveles de esperanza de vida con mujeres. Entonces también se comienza a ver como la relación entre la información. Luego lo que hicimos es que básicamente para darle mayor y agregar valor a nuestro proyecto, lo que pasa en Colombia es que cada año se realizan numerosos eventos para apoyar a la igualdad de género y al empoderamiento de las mujeres y niñas. ONU Mujeres en Colombia realiza un evento que se llama la Cumbre de Mujeres Electas, Territorios por la Búsqueda. Durante la cumbre del año 2009, el registro de los invitados y participantes fue excesivamente problemático. Entonces, el caso hipotético que nosotros planteamos es que la organización busca mejorar y hacer que esto sea mucho más organizado para 2020. Entonces, lo que hace es que se hace un formulario de registro para cada persona que entra. Entonces, por ejemplo, entonces aquí tenemos el formulario que realizamos con Visual Basic. Entonces, aquí colocamos número del participante, colocamos um, 005. Luego aquí ponemos el nombre que es Paula y aquí ponemos que es Rodríguez y pues ya es mucho más fácil registrar a las personas así. Y con esto pues también muchos participantes y personas que quieran donar a que estos indicadores de mujeres se vean mejores en los países pues pueden ayudar y se puede mantener un registro de quienes entran, quienes salen y todo es mucho más organizado. Y estas personas que ustedes ven acá, hasta Cristian, pues son personas que se asistieron en 2019 a las charlas, entonces pues nuestro proyecto es de gran ayuda. Básicamente luego hicimos unas tablas y un gráfico dinámico como para comenzar a mostrar esto más gráficamente, toda esta información más gráficamente. Entonces, ¿qué hicimos primero? Realizamos una tabla de suma de tasas de mortalidad derivada de la maternidad, pero en cuanto a continentes. Entonces, cuando ya agrupamos en continentes, no se ve toda esta lista súper larga que está en todos los países, sino que el gráfico se logra ver de manera más clara. Entonces, básicamente segmentamos como los datos. Luego ya tenemos otras tablas también. Y digamos, de esta tabla podemos sacar que es la suma de prevalencia de anticonceptivos. Podemos decir que a partir de esta, África como continente tiene la mayor tasa de cobertura prenatal, sin embargo también tiene la segunda mayor tasa de escolarización en primaria de mujeres versus hombres. Aquí se evidencia que el gobierno se preocupa más por las mujeres en cuanto al cuidado prenatal. Por otra parte, podemos observar que Oceanía es el continente con menor cobertura de atención prenatal. Luego, a partir de todo esto, nosotros utilizamos Power BI y básicamente hicimos este informe en el cual se muestra la tasa de alfabetización femenina, mujeres con respecto al porcentaje de hombres en 2000 por continente, también tasas brutas de escolarización en primaria, mujeres versus hombres de 1998 a 2002 y tasas brutas de escolarización en secundaria por continente, luego tasas de cobertura de atención prenatal en porcentaje por continente,
tasa de mortalidad de la maternidad registrada en 1985 a 2002 por continente, entonces lo pusimos todo mucho más gráfico y luego esto lo utilizamos para hacer también nuestra infografía. Entonces aquí es el valor de entender los indicadores de la situación de las mujeres. Entonces comenzamos diciendo que esto, pues sí, es una base de datos que se saca de mujeres, que lo que buscan a nivel global es mejorar la salud materna y de los adolescentes, pero pues que las condiciones varían mucho de las mujeres y los indicadores varían mucho según el país y sobre todo la región en el cual, el hemisferio en el que esté ubicado el país, como ya vimos pues a lo largo de esta presentación. También ponemos como en cuanto a educación en general, la tasa de mortalidad, que África del Norte es el que tiene más, y también nos enfocamos un poquito en el INB per cápita, porque también nos dimos cuenta en este proyecto que entonces la mayoría de países que presentan buenas condiciones para las mujeres tienen altos niveles de esta población en INB per cápita. Entonces, digamos que para esto también sirve nuestro proyecto, para darse cuenta como tú, tal vez como país, qué cosas puedes tener, en qué indicadores como que has fallado, entonces para que los puedes mejorar y tal vez así lograr mejorar el INB per cápita y pues por ende el Producto Interno Bruto del país. Entonces, por esto es que es muy importante. Y ya eso fue básicamente aquí sacamos más, utilizamos más estadística descriptiva como para ver mortalidad derivada de la maternidad, continentes, que fue lo que hicimos para saber en qué continente estaba cada país. Y también al comienzo que les dije que utilizamos una macro de registro, esta fue una macro de buscar B, esta fue la macro que utilizamos para terminar de llenar la información en la tabla del comienzo. Eso fue todo, gracias.